La ingeniería genética nos permitiría modificar casi a voluntad el ADN de los microorganismos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de ¡Ununoctianos! Lo primero que voy a hacer va a ser recordaros mis redes sociales. En Twitter @ununoctianos y en Instagram @ununoctianos. Vale, pero ¿cómo metemos ese DNA que no es de la propia célula dentro de una célula? Bueno, no es con ositos Haribo y con un bisturí, evidentemente. Requiere un mecanismo mucho más complejo. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser introducir unas definiciones que tienen relación con el contenido del vídeo, que es importante dejarles claras. Vale, definiciones básicas. En primer lugar, tenemos el concepto de biotecnología, que sería la tecnología pues aplicada a los procesos biológicos. Ingeniería genética, que es el conjunto de metodologías que permitiría la manipulación y transferencia del ADN o DNA de un organismo a otro. Y por último, el DNA recombinante, que es un procedimiento de ingeniería genética que se basaría en la inserción del DNA extranjero, digamos, en el genoma de una célula hospedadora, para que ésta lo exprese pues como si fuese suyo propio. Sería como un polizón, para entendernos. Vale, después ¿qué tenemos? Tenemos, el DNA recombinante es un DNA que tiene covalentemente unidos segmentos de DNA que no son suyos, como se entiende. Vale, el siguiente concepto que vamos a explicar sería la clonación. Entonces, ¿qué rábanos es la clonación del DNA? La clonación del DNA, también conocida como clonación molecular, sería la introducción de un fragmento de DNA, que se denomina inserto, dentro de una molécula, otra molécula de DNA, que se llama vector. ¿Y qué característica tiene este vector? Que se puede replicar de manera autónoma, independientemente del genoma de la célula hospedadora. ¿Qué pasaría? Que tenemos millones de copias de una molécula recombinante. Y ese inserto podría obtenerse de cualquier microorganismo. Es decir, que podría ser tanto DNA genómico como DNA complementario. Bueno, la clonación de un fragmento de DNA, tanto procariótico como eucariótico, comportaría 5 procedimientos generales. 5. Necesitamos, en primer lugar, algo para cortar. Aquí las tijeras de los chinos, simplemente necesitaríamos cortar el DNA en una localización precisa. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestras tijeras son unas enzimas que se denominan endonucleases de restricción. Lo siguiente es el pegamento, también de los chinos, Bazar Luquimun en Santiago de Compostela, precios confiables, buena calidad. En fin, se unen mediante una enzima que se denomina DNA ligasa. Después necesitaríamos seleccionar una molécula de DNA que sea pequeña y que tenga capacidad para autorreplicarse, que sería el vector de clonación. Después hablaremos de ellos. Después necesitamos un método para trasladar el DNA desde el tubo de ensayo hacia el interior de la célula huésped. Y necesitamos la maquinaria enzimática para que esto sea posible. También necesitamos métodos para seleccionar o identificar las células huésped que contienen el DNA recombinante. Entonces, ¿qué vectores de clonación tenemos? Tenemos en primer lugar lo que los más conocidos son los famosos plásmidos. ¿Y qué es un plásmido? O mejor dicho, ¿qué elementos tiene que tener un plásmido? Bien, un plásmido tendría que tener un origen de replicación para propagar el plásmido y mantenerlo a nivel de 10 a 20 copias por célula. Tendría que tener 1 o 2 genes que permitan la selección de células que contienen el plásmido o una versión recombinante del mismo. Esto puede ser, por ejemplo, genes que confieran lo que serían las resistencias a los antibióticos. También tiene que tener varias secuencias de reconocimiento para endonucleases de restricción y un tamaño en general pequeño. Ya que tenemos que meterlo dentro de la célula. Entonces, que se suelen usar insertos de menos de 15.000 pares de bases, que es una locura. 15.000 son muchas, sí, pero es muy pequeño. Vale, otro vector que tenemos serían los bacteriófagos, que son virus. El bacteriófago lambda
permitiría clonar segmentos de DNA más largos, y en este caso de hasta 23.000 pares de bases, ya son unas poquitas más. Si estamos en 15.000, ahora estamos sobre 8.000 más. Bueno, dado que un tercio de su genoma, pues no es esencial. ¿Que no sirva para nada? Pues no es el caso, pero no es esencial, no lo necesitas sí o sí. Tiene sus funciones, pero no es esencial. Y bueno, lo podemos meter en su lugar DNA de fuera. Bueno, el DNA recombinante se empaquetaría en partículas del fago infecciosas, y bueno, esto se da cuando hay un tamaño entre 40.000 y 50.000 pares de bases. Su diseño, digamos que asegura, mediante un empaquetamiento in vitro, que todas las partículas víricas viables tengan ese fragmento de DNA foráneo que nos interesa. Otro ejemplo de vector de clonación son los cósmidos, que son plásmidos, pero no son plásmidos. Efectivamente, son plásmidos recombinantes, que la diferencia sería que combinarían las características útiles de los plásmidos y de los bacteriófagos lambda. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos permite clonar fragmentos de DNA de hasta 45.000 pares de bases. Los cósmidos serían moléculas de DNA pequeñas, entre 5.000 y 7.000, y son circulares. Vale. Entonces, ¿qué tienen esos cósmidos? Tienen un origen de replicación plasmídico. Tienen uno o más marcadores seleccionables, y tendrían también un número de sitios de restricción donde se insertaría el DNA foráneo. Y por último, pero no por ello menos importante, el sitio COS, que sería la secuencia del DNA del bacteriófago lambda, que sería necesaria para el empaquetamiento. Vale. Y bueno, en E. coli, ¿qué pasa? Escherichia coli, que los cósmidos se propagan como si fueran plásmidos. Vale. Y por último, hablemos del último de los vectores, que serían los cromosomas artificiales. El BAC, que sería un cromosoma artificial bacteriano, se utiliza para clonar fragmentos de DNA. Esta vez de 100.000 a 300.000 pares de bases. Ya estamos a niveles un poquito superiores. Un poquito, pero solo un poquito. Que va, no, es muchísimo más. Bueno, ¿en qué se basan? En el plásmido factor F, que se encuentra de modo natural en las bacterias Escherichia coli. Escherichia coli sale por todas partes. Escherichia coli, al final, en bioquímica y en microbiología, te hartas de escuchar Escherichia coli. Es de verdad, buena bacteria, mejor persona. Bueno, un típico BAC o cromosoma artificial bacteriano, que tiene un ORI, que sería un origen de replicación estable, que se mantendría a una o dos copias de plásmido por célula. Tenemos genes par del plásmido F, que facilitaría la distribución uniforme de los plásmidos entre las células hijas. Tenemos los CMRs, el gen selector, que conferiría resistencia a un antibiótico, que sería el cloranfinicol. Tenemos el LAC-Z, que es un gen selector, que produce beta-galactosidasa, y estaría situado en la región de clonación. Contiene el policone receptor de los BAC recombinantes, bueno, que carecerían de actividad beta-galactosidasa. Y bueno, ¿cuál es la forma de introducción más eficiente? Pues es la electroporación, debido al gran tamaño de los BAC recombinantes. Y bueno, la selección de clones, en este caso, se haría por medio del cloranfinecol y Exgal, ya que solo las bacterias que tengan el plásmido sobrevivirían en el cloranfinecol y carecerían de actividad beta-galactosidasa, lo que serían colonias blancas. Y bueno, chicos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya abierto vuestra curiosidad sobre el apasionante mundo de la ingeniería genética. No me patrocina Monsanto, afortunadamente, así que voy a intentar ser todo lo honesto que pueda. Esto trae sus pros y sus contras. Así que, bueno, gracias por verme, like y sub si os ha gustado, y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!